consideramos que eso no es renta básica, pero bueno, ahora lo explicaré y ahora hablaremos sobre ello, ¿no? Para empezar, siempre me gusta poner, y será porque como colaboro con nosotros los derechos humanos, ¿no?, que el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Para mí, que eso es renta básica, ¿de acuerdo? Aparte de las prestaciones de sanidad, de escuela pública y de calidad y de servicios sociales. Pero lo primero, para mí, es renta básica. Por lo tanto, ya alguien nos está hablando de renta básica. Pero antes de decir que eso no, que no es renta básica, vamos a hablar de la situación actual. Que, bueno, más o menos todos sabemos cómo estamos, pero bueno, vamos a centrarnos, ¿no? Si tenéis de las encuestas de la población activa, no es esta cifra, sino es del año pasado, un promedio del año 2013, la cifra de paro estaba en 25,6. Si estamos hablando de menores de 25 años, en 54,4 el porcentaje de paro, ¿de acuerdo? De mayores de 25 años, 23,3. Pero si entramos en la EPA, hemos subido este año. En el primer trimestre ya estamos en el 25,9 y subiendo. Yo no veo ningún tipo de mejora. Yo creo que seguimos subiendo. Además, cuando nos hablan de creación de puestos de trabajo, no se está creando puestos de trabajo indefinidos, sino se están creando puestos de trabajo temporales, por hora y en precarias condiciones, ¿no? Además lo veis ahí, tenéis un montón de cifras, pero a lo que me voy a referir es eso: sigue cayendo el indefinido, repunta el temporal y además las pagas extras se hacen, pero el 60% de las pagas extras no se pagan. O sea, que vamos peor. Si empezamos a ver cómo está la situación de los hogares, sabemos que casi 2 millones de hogares tienen todos sus miembros en paro. Y que además unos 740.000 no tienen ningún ingreso. Nada. 740.000 familias no tienen ingreso. Bueno, y encima los desocupados, los desempleados de larga duración son 3,6 millones. Eso significa que llevan al menos un año en el paro. Normalmente llevan más de uno, ¿de acuerdo? Pero es que además los que trabajamos, el 12%, también estamos en situación de pobreza, porque no llegamos a los 645 euros. Todo esto, más o menos, nos da una situación de dónde estamos. Y además, si utilizamos los informes de Cáritas, de Intermón Oxfam, que es los que utilizo yo para sacar estos datos, hablamos de exclusión social pura y dura. Y estamos hablando de exclusión social en varios ejes y con varias dimensiones. La fundamental es la exclusión del empleo, que eso ya lo estamos viendo. Pero además hay exclusión de consumo, una exclusión política, una exclusión en la educación, en la vivienda, en la salud, lo cual acarrea conflictos sociales o aislamiento social. ¿Y por qué lo traigo esto? Porque veréis, estamos hablando, y lo veis aquí, que el 25% de la población española está en algún tipo de exclusión. O sea, tiene problemas de desempleo, tiene problemas de vivienda, tiene problemas de salud o de sanidad con el tema de los copagos y ese tipo de cosas. O sea, estamos metiendo a la población española en exclusión y en exclusión severa. Ahí tenemos más datos. En la exclusión del empleo, en el 2013 teníamos a un 41,5. Y en exclusión de vivienda, 29,2. Y en exclusión de salud, 19,8. Estamos hablando del total de la población española, me parece una barbaridad. Pero bueno, son los datos y yo los traigo ahí. Y si encima evoluciona la tasa de pobreza y los umbrales de pobreza bajan, o sea, antes estábamos, y perdona que pase por delante de la pantalla, antes era pobre quien ganaba pues más de 6.500 euros, pero ahora es pobre quien gana menos de 5.500. Todos estos, en principio, tienen derecho a algún tipo de ayuda o prestación social, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos pasa ahora con toda esta gente que se encuentra en ese tramo? Porque antes eran pobres y ahora siguen siendo pobres. Lo que pasa es que estamos por debajo del umbral de la pobreza. O sea, que tenemos pobres y además gente pobre que no está reconocida en ningún lado. Con lo cual, para mí la cosa se complica muchísimo más. Y si ya hablamos con respecto a la Unión Europea, ¿cómo estamos? Nuestras tasas de paro, nuestras tasas de pobreza están así. Es que somos los terceros por la cola.
Es que detrás nuestra nada más que está Grecia y Rumanía, sin menospreciar, pero Grecia y Rumanía. O sea, que tenemos una población de más del 25% que está entrando en exclusión social y que el paro es el principal factor que hace que esta gente entre en exclusión, pero no solo el único, sino se quedan sin vivienda, se quedan sin poder consumir, se quedan sin una sanidad pública, ¿de acuerdo? Y yo no veo que esto vaya mejorando. Y luego la evolución de los hogares sin ingresos, ya para rematarlo, estábamos hablando que había 740.000, ¿no? Pero es que partimos desde el 2007 y que la curva vamos ascendiendo. Y no creo que pare la cosa ahí, ¿de acuerdo? Si hablamos que los umbrales de exclusión de la pobreza han bajado, tenemos un montón de gente que no está dentro del sistema de protección social y sin embargo son pobres. Y bueno, esa gente llegará un momento en que tampoco tenga ningún ingreso. Así es como estamos. Y ahora podemos hablar de por qué la renta básica, ¿no? Yo siempre pongo esta frase porque es que creo que es la justa para explicar por qué queremos nosotros la renta básica. Si queremos justicia social y libertad para las personas, debemos exigir algún tipo de mecanismo en el que se reparta la riqueza, pero que no dependamos del mercado asalariado, o sea, de trabajar. Porque es que si no, mal vamos. Y esto es ni más ni menos que la renta básica, ¿de acuerdo? Es redistribución de la riqueza sin que entre en juego ningún tipo de mercado. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué es la renta básica? Derecho de todo ciudadano residente acreditado a percibir una cantidad periódica que cubra al menos sus necesidades vitales. Por supuesto, es un ingreso monetario incondicionado para toda la población, que se caracteriza por ser individual, por ser universal y por ser incondicional. Además, nosotros decimos que es un mínimo de dignidad. ¿Por qué? Porque te da derecho a decidir. Si a ti te dan 645 euros, primero tienes al menos tus necesidades vitales cubiertas. Y luego después te da derecho a decidir un montón de cosas, como por ejemplo en qué condiciones quiero yo trabajar. ¿Vale? ¿Cuáles serían estas características de la renta básica tal y cual la hemos definido? Pues en principio, la renta básica sustituiría a cualquier otro tipo de subsidio. ¿Quién cobra ahora 426 euros? Pues no, cobraría la renta básica, que son 645. ¿De acuerdo? O cualquier ayuda, o cualquier prestación. Siempre que fuera de un nivel inferior a la renta básica, renta básica. Y luego a partir de ahí, pues se añade, si alguien cobra una pensión de 1.000 euros, 900 euros, 1.200, pues su pensión. ¿De acuerdo? Lo digo para una primera instancia de implementación de lo que es la renta básica, no después cuando sería un derecho universal. Luego, la renta básica no tiene nada que ver con las prestaciones en especie, lo he dicho antes. Cuando definíamos con el artículo de los derechos humanos decíamos, está hablando de renta básica y luego de prestaciones. Nosotros no hablamos para nada de tocar nuestros sistemas de prestaciones de sanidad, de educación y de servicios sociales. Esas son prestaciones de especie que tiene que seguir dando el Estado, aparte de tus 645 euros como ingreso monetario. Luego, la renta básica la recibiría cualquier persona mayor de edad. ¿Qué se haría con los niños? Pues en principio se articularía algún mecanismo de proporcionalidad. En función de la edad, pues te damos tanto dinero, ¿no? Pero en principio la renta básica es para mayores de 18. Lo que pasa que no lo tenemos claramente definido. ¿Cuándo serían para los menores? ¿300, 200, 250? No lo sabemos. En principio con proporcionalidad. Y luego, la renta básica, como es un derecho, no está sujeta a ninguna tributación. O sea, tú no tienes que pagar ni IRPF ni nada por recibir una renta básica. Vuelvo a repetir, es un derecho, un ingreso monetario incondicionado, y eso lo tienes tú para satisfacer tus necesidades básicas. Esas serían las características. ¿Cuáles serían los efectos positivos? Pues mirad, más o menos lo he ido diciendo. Pero para empezar, elevaría el nivel adquisitivo de las personas. Bueno, es obvio que quien no tiene ningún ingreso, esas familias que son 740.000 que no tienen ningún ingreso, para empezar tendrían uno mínimo, ¿no? Pero es que para todo el mundo sería lo mismo, tendríamos un ingreso mínimo, con lo cual podríamos en principio sobrevivir. Luego, se aumentarían los sueldos. ¿Por qué digo que aumentarían los sueldos? Porque si como derecho yo tengo 645 euros, yo veré en qué condiciones y cuál es el sueldo por el que yo voy a trabajar. No es que no vaya a trabajar, simplemente que yo estableceré esas condiciones. ¿Cómo quiero trabajar? Es obvio que si a mí me ofrecen unas condiciones malísimas y un sueldo bajísimo, diré, yo por lo menos para sobrevivir tengo. O me mejoras todo eso, o yo no voy a trabajar contigo, me voy a trabajar con el de al lado.
que es la medida justo que no le convence a los empresarios. Los empresarios lo que no les gusta de la renta básica no es que no se pueda pagar, sí se puede pagar. Lo que no les gusta es que le da derecho y voto y voz a los trabajadores. Eso es lo que nos gusta. ¿De acuerdo? Como decía, mejorar las condiciones laborales y luego después también permitiría dedicarse a otras actividades culturales y sociales. De hecho, ahora las hacemos. Cuando hablamos de trabajo podemos dividir los trabajos en tres. El trabajo asalariado, prestación de trabajo y te dan un sueldo a cambio. También están los trabajos que realizamos sociales, culturales, por los que nos cobramos, que nos volcamos porque nos gustan y entonces le dedicamos mucho tiempo y esfuerzo. Y luego después está lo que yo llamo el trabajo reproductivo, que es el que hemos ejercido durante mucho tiempo las mujeres. Eso tampoco se cobra. Entonces cuando alguien me dice, es que cuando haya renta básica la gente no va a trabajar, ¿cómo? Pues yo que sepa, de toda la vida la gente se ha dedicado a prestaciones sociales, a prestaciones culturales, a hacer trabajos de casa, y eso nunca lo hemos cobrado. Y no hemos dicho, bueno, como no lo cobro, pues no lo hago. Con lo cual, ese argumento no me vale. También serviría para negociar como trabajador las condiciones de trabajo, lo he dicho. Y luego para luchar por la igualdad de oportunidades. Como vuelvo a decir, tú, como persona que eres, mujer, tienes ya, para empezar, una renta básica, 645 euros. Entonces tú puedes decidir muchas cosas. Si tú quieres hacer tu trabajo reproductivo, tu trabajo doméstico, o no lo quieres hacer, o en qué condiciones lo quieres hacer. ¿De acuerdo? Por supuesto, me parece a mí que si tuviéramos renta básica, nadie trabajaría de forma ilegal, creo yo, con lo cual no se gastaría tantísimo dinero en que no hubiera fraude fiscal. ¿Para qué? Tenemos una renta básica. Quien quiera trabajar puede trabajar en buenas condiciones. ¿Para qué me voy a poner a trabajar en negro? Una tontería. Es más, muchas veces dicen que por cualquier prestación, gasto social, si tú le das en prestaciones a una persona 1 euro, se puede gastar de 1 euro a 4 euros en los gastos aparejados de administración. Con lo cual se lleva mucho más la administración que el dinero que se le da por prestaciones a la gente. Pues eso sería un claro ejemplo, ¿no? Luego después, si tú eres emprendedor y quieres montar una empresa, si tú tienes las necesidades vitales cubiertas, pues yo a lo mejor digo, voy a emprender, voy a hacer algo que me guste y voy a ver cómo me va, si me va bien, si no me va bien pues lo cierro, pero en principio voy a intentarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque mis necesidades están cubiertas. No te tiras al pozo sin tener absolutamente nada. Entonces habría mayor número de emprendedores. Otra cosa que me parece muy importante es que transformaría el modelo productivista. ¿Por qué? Porque imaginaros ahora mismo la producción mundial de comida es para el doble de la población mundial. O sea, 7.000 millones de habitantes y producimos algo así como 12.000 millones de toneladas de comida. Bueno, una barbaridad. Y esa comida la desechamos. Eso es el modelo productivista. Ganancia económica, pura y dura. Sin embargo, si todo el mundo tiene una renta básica con la que empezar a vivir, yo supongo que los grandes capitales ya trabajarían de otra forma y la economía esta productivista también trabajaría de otra forma. ¿Vale? Entonces el desarrollo sería un poco más humano y un poco más sostenible. Nos pensaríamos las cosas un poco más. Y luego, los mayores sueldos estarían grabados y todo el mundo pregunta, ¿y esto por qué? Porque la renta básica no está grabada. Yo no pago IRPF por renta básica, pero empiezo a trabajar. Cuanto más gane trabajando, más pagaré. ¿Qué es lo que pasa con los que son muy ricos? Pues que el dinero íntegro que reciben por renta básica lo van a devolver en impuestos. ¿De acuerdo? Yo, que no tengo dinero, sí me quedaré con mi renta básica, más lo poquito que trabaje, que por eso pagará un tanto por ciento, ¿de acuerdo? Pero los ricos lo que van a hacer directamente es devolver, mediante impuestos, todo lo que reciben del Estado en este sentido de renta básica. ¿Vale? Entonces, como os había dicho antes, si habéis escuchado lo que va a hacer la Junta de Andalucía y la recogida de firmas y demás, vamos a explicar qué es renta básica, qué entendemos nosotros renta básica y qué es lo que hay ahora mismo. Ahora mismo lo que hay es dos tipos de cosas. Están las ayudas de emergencia social y las rentas mínimas de inserción. Por ejemplo, en Andalucía y País Vasco lo que hay es rentas mínimas de inserción. Y en casi todas las comunidades autónomas, yo creo que 16 de las 17, hay ayudas de emergencia social. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de rentas, que algunos llaman básicas, pero que no lo son? Pues que primero van dirigidas a la unidad familiar. Yo te lo doy porque eres una familia. Luego, después, en las ayudas de emergencia social tienes que estar empadronado en el sitio donde vayas a recibir la ayuda y, por supuesto, tienes que ser pobre.
Tienes que tener el reconocimiento por los servicios sociales de que estás en una situación de pobreza, ¿no? O de exclusión social. También las cuantías son mínimas, por ejemplo, en las ayudas de emergencia social no llegan a 400 euros la mayoría. Y además es una medida totalmente subjetiva. Te la doy porque a mí me tienen que asegurar que tú estás en situación de pobreza, pero la situación de pobreza es totalmente subjetiva. Que yo no sé si tú puedes hacer otra cosa, no puedes hacer otra cosa, que de esto se quejan mucho los trabajadores sociales. ¿De acuerdo? Por supuesto hay una contraprestación de este tipo de ayuda. ¿Cuál es la contraprestación? Yo te exijo que tú hagas políticas activas de empleo y que busques un empleo aunque no lo haya. Pero tienes que ir 20 veces a los servicios sociales, 20 veces al SAE, tienes que aprender cómo se hace un currículum, tienes que aprender cómo se hace una carta de presentación, tienes que hacer un IPI y tienes que hacer todo lo que te digan. ¿Por qué? Porque hay una contraprestación. ¿De acuerdo? Te dan dinero a cambio de la empleabilidad. Sin embargo, cuando hablamos de renta básica estamos hablando de las características que mencionaba antes. Primero es individual, va a cada uno de nosotros, independientemente de lo que hagamos o dejemos de hacer. Luego después es universal, a todo ciudadano español. Bueno, ciudadano español y residente en España. ¿De acuerdo? A todos, por igual. Que sea suficiente en cantidad. O sea, ¿qué hemos dicho? Bueno, pues más o menos establecemos el umbral de la pobreza, ¿no? Pues el umbral de la pobreza es un 60%, por 645,33 euros. ¿De acuerdo? Eso es suficiente. Luego hay otras rentas básicas que piden más dinero. Lo que pasa es que se ha estudiado a partir de lo que sería el salario mínimo interprofesional un poquito más. ¿Vale? Luego, la renta básica para nosotros es un derecho. Por ser ciudadano o residente español, tienes derecho a una renta básica. Lo otro es condicionado. ¿Y para qué queremos nosotros la renta básica? Para vivir dignamente. No más, porque con 645 euros me reconoceréis que no se puede vivir con todo lujo, sino es para vivir dignamente, poder comer y sobrevivir. Sin embargo, hay otra gente que estudia la renta básica, pero que la llama de las iguales, de las personas iguales. ¿Qué diferencia hay con la nuestra? Pues sigue siendo individual, sigue siendo universal, sigue siendo suficiente, pero ellos dicen que lo mínimo serían 900 euros. Lo que pasa que ellos establecen que de los 900 euros, el 80% es para el individuo, pero el 20% se pondría en un fondo común para gestionar por el grupo, por la sociedad. ¿Cómo lo haríamos eso? Bueno, pues en un momento determinado, al final de año, nos reuniríamos y diríamos a la colectividad que le hace falta una biblioteca. Pues con los 20% de todo el mundo vamos a hacer una biblioteca. O vamos a poner una panadería porque hace falta y entonces tendremos que tener un panadero. ¿De acuerdo? ¿Cómo se gestionaría? 80% para el individuo, el 20% para obras colectivas. Por supuesto también es un derecho y también es condicional. Y ellos entienden que por el 20% este que va al grupo o al colectivo, lo que se está tratando es de una lucha social, ¿de acuerdo? De hacer cosas en común, de hacer las cosas participativas. Si veis un poco, cuando hablo de la renta básica de las iguales, estoy hablando un poco del movimiento anarquista, aunque no se meta mucho en ello, pero quiero decir que las iniciativas de esta gente vienen desde el movimiento anarquista, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Vuelvo a repetir, nosotros lo que hablamos, cuando hablamos de iniciativa legislativa popular, es de la renta básica que os he dicho antes, individual, universal, suficiente, como un derecho incondicional y para vivir dignamente. Esa es la nuestra. La que está sonando ahora de la Junta de Andalucía es en el artículo, y lo pongo aquí, el artículo 23 del Estatuto de Autonomía habla de una renta básica. Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla en caso de necesidad de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en las leyes. ¿Qué es lo que está la diferencia entre la renta básica nuestra y la de esta renta básica, mal llamada renta básica? Pues precisamente eso, que es en caso de necesidad. ¿Cómo demuestro yo el caso de necesidad? Pues entonces tengo que entrar por el sistema de prestaciones sociales y entonces me tienen que catalogar como pobre. ¿De acuerdo? Entonces ya no es una renta básica, yo estoy hablando de un derecho que yo te voy a dar por ser persona y por vivir en España 645 euros. Aquí no. Aquí te estoy diciendo, vamos a ver, tú vives en Andalucía, ¿no? Sí, vale, muy bien. Demuéstrame que eres pobre, demuéstrame que no tienes empleo. No, entonces ya no es renta básica. Estamos hablando de otra cosa. ¿Vale? Me preguntaréis, ¿ha habido renta básica en algún sitio en el mundo? No. Somos pioneros. Pero ha habido cosas parecidas, porque todo esto que os he puesto aquí es cómo llaman a todas las cosas que hay en todas las autonomías, ¿vale?
Algunos se refieren, por ejemplo, sonó mucho en los periódicos en Extremadura, la renta básica, no, renta activa de inserción, ¿vale? Renta activa de inserción. Entonces cada uno le da un nombre, incluso le llama renta básica. El Estatuto de Autonomía nuestro lo llama renta básica y tampoco lo es. ¿Qué podemos extrapolar que pueda ser parecido a lo que nosotros proponemos? Pues en México DF hay una pensión básica universal. A partir de los de 68 años te dan un dinero por ser pensionista. A partir de 68 tienes derecho, hayas hecho lo que hayas hecho, hayas trabajado o no hayas trabajado, una pensión. ¿De acuerdo? En comparación no es ni suficiente, bueno, suficiente para ellos porque, entenderme, no es ni de 645 euros, a ellos le dan 200 dólares o una cosa así y la situación ha cambiado porque de tener barrios de marginalidad, de pobreza, con gente muy mayor excluida, pues esa gente ahora mismo puede sobrevivir, ¿de acuerdo? Pero no es renta básica, es algo parecido. Y luego, algo que también es muy parecido, pero ahora veréis la diferencia, es lo que hay en Alaska, que hay una redistribución de los beneficios del petróleo. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de renta básica, hablamos de que pague el Estado la renta básica, y sin embargo en Alaska lo que han hecho es han creado una fundación que recibe todos los beneficios del petróleo. Y a raíz de los beneficios, o sea, este año hay tantos millones de beneficios, bueno, pues hay tanta población en Alaska, repartimos tanto dinero. Pero en una fundación semipública o semiprivada, ¿de acuerdo? Eso es algo parecido. ¿Por qué lo han hecho así en Alaska? Es una historia como el PER nuestro. Nosotros tenemos un PER para que la gente no salga de sus poblaciones, no se mueva de sus poblaciones, porque si saliera de las poblaciones agrarias o rurales, pues haría engrosar las bolsas de marginalidad de las grandes ciudades, porque no llegas tú a una gran ciudad y encuentras un trabajo, vengas de donde vengas. Entonces, por eso se hace el PER en Andalucía, para centrar y dejar a la población en sus lugares de residencia, en sus lugares rurales, ¿de acuerdo? Pues más o menos es lo que pretenden hacer en Alaska. Para que la gente no se vaya de Alaska, que hace muchísimo frío, le vamos a dar beneficios del petróleo, ¿cómo? Mediante una renta básica. Pero vuelvo a repetir, no es tal cual renta básica, pero más o menos, para que lo veáis. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Bueno, pues la iniciativa legislativa popular, que se presentó el 15 de enero del 2014 y se aprobó el 14 de marzo del 2014 en el Congreso de Diputados, lo que pedimos es más o menos pues que haya derecho a una renta básica, que además la definimos, el derecho de toda persona por el hecho de haber nacido a recibir una cantidad periódica que cubra sus necesidades básicas. La renta básica se constituye como un derecho individual, universal e incondicional, lo que os he dicho antes. ¿De acuerdo? En la disposición transitoria hablamos de qué cantidad consideramos nosotros que es mínimo indispensable, 645,33 euros mensuales. Y luego después, lo que venimos a hablar, cómo la llevamos a cabo. Porque es obvio que tú ahora mismo no puedes llegar y decir, bueno, ahora mismo a todo el mundo le voy a pagar una renta básica, como derecho. No, tú la tienes que implementar de alguna forma. Entonces, primero, ¿a dónde iríamos a acudir? Pues a todos los que tienen alguna prestación, que sea por debajo de la renta básica. O a esas familias, 740.000 familias que no tienen ningún ingreso. Hay que acudir a esa gente porque lo está pasando verdaderamente mal, y entonces lo que le vamos a dar a ellos primero es una renta básica, ¿de acuerdo? Para que puedan subsistir. Y luego después, cuando ya tengamos cubierta toda esa población, directamente la implementamos como derecho. Eso es lo que decimos nosotros en nuestra iniciativa legislativa popular, ¿vale? ¿Somos los primeros que pedimos renta básica? Pues no. Ya hubo una en Europa, que estuvo durante el 2013 recogiéndose firmas. Y bueno, más o menos volvían a pedir lo mismo que nosotros. Ellos iban un poco más allá en el sentido de que no cifraban que todo el mundo tuviera un derecho y que fuera 645 euros, 600, 700, 800, no hablaban de dinero en concreto, pero hablaban de que había que asegurarle una vida digna a las personas. Porque además los tratados de la Unión Europea decían que había que asegurarle la vida digna a las personas, porque no lo estamos llevando a cabo. ¿Qué es lo que pasó con esto? Pues que no se consiguieron todas las firmas. Ahí lo tenéis más o menos cómo quedó el tema. Tenéis los países en azul son por debajo del umbral, o sea, ahí no se consiguieron firmas, que como veréis en casi todos los países de la Unión Europea, ¿vale? Y los verdes sí. ¿Cuáles fueron los verdes? Pero fijaros los verdes, la gente que se concienció y firmó, fijaros los umbrales. En Bélgica, en Bulgaria, bueno, en Bulgaria se pusieron los sindicatos de acuerdo y superaron con creces la firma. Bélgica, Croacia, Eslovenia, Estonia y Países Bajos.
Fijaros que unos países sí podemos considerarlos que no están muy bien, pero la inmensa mayoría de esos países están bien económicamente, y sin embargo están pensando en una renta básica. Y cosas por las que no hemos hablado, porque es que yo creo que hay que tener una visión de futuro. Cuando la mecanización y la tecnologización, perdonadme por la palabra, llega a nuestras vidas y casi todo lo hagan las máquinas, ¿en qué vamos a trabajar? No lo sé. Pero es que es más, yo ahora mismo creo que ya el pleno empleo es una cosa imposible, es como una utopía, el pleno empleo. ¿Por qué? No hay empleo para todo el mundo. Si no estaría más o menos la gente, aunque fuera en malas condiciones, trabajando. Cada vez es más difícil ese objetivo de pleno empleo del que habla la Unión Europea y habla España y hablan todos los países. Con lo cual, tengo que garantizarle un mínimo de dignidad a las personas. La renta básica. Yo repito mucho, pero es la renta básica, no es otra cosa. ¿Vale? Y hay, después si queréis os digo datos de donde podéis ver documentales, porque hay un documental alemán, que los alemanes dicen que son la bomba porque van llevándonos de calle con el tema de la economía, ¿no? Y sin embargo ellos desde el 2008 están pidiendo una renta básica. O sea, en los mejores momentos económicos, anteriores al 2008, ya los catedráticos se planteaban pedir una renta básica. Porque están viendo cómo viene el futuro. Y el futuro no es nada halagüeño. ¿De acuerdo? Y entonces piensan que es una solución. ¿Ya? Más o menos así, pero vamos, que tengáis como idea que en el 2013 se recogieron firmas en la Unión Europea y no se consiguió la renta básica. Y ahora estamos en España. Y ahora todo el mundo me dice, oh, eso es precioso, eso es una utopía, eso es maravilloso, ¿y esto cómo se paga? Porque en España no hay dinero para pagarlo, ¿no? Pues sí. Hay estudios de la Universidad de Barcelona que demuestran, con los datos que han conseguido, sobre todo de País Vasco y de Cataluña, que la renta básica es viable. Hecho con datos, con cifras, y sumado, y se puede pagar una renta básica. ¿Qué es lo que pasa? Que esta gente han pedido datos, pues por ejemplo en Andalucía, a las administraciones, o a nivel español al Estado, y no han querido facilitar datos. ¿Vale? ¿Qué proponemos nosotros para financiar esa renta básica? ¿Os acordáis que durante mucho tiempo estuvieron hablando y que parece que va a ser una realidad, pero no sé cuándo, lo de la tasa Tobin? Cada vez que hubiera una transacción financiera que cobrara un impuesto, aunque fuera mínimo, y eso dejaría muchísimo dinero. Bueno, de hecho estuvieron hablando en su momento que si se cobraran por esas transacciones financieras en Europa nada más, se podría dividir entre los europeos una cantidad de 300 euros al mes sin ningún problema. Es decir, gratis. Nada más que de la tasa Tobin. ¿Real o irreal? Ahí está la posibilidad. ¿De acuerdo? Pero claro, como no ponen la tasa Tobin, no sabemos cuánto podemos recaudar. Ni si eso frenaría las transacciones financieras, inventarían otras cosas los bancos, porque eso no lo sabemos. Pero bueno, en principio habría dinero. Por supuesto, acabar con la SICAV, que ahora están de moda, ¿no? Con todo el tema de los parlamentarios europeos, que todos tenían su dinero y sus pensiones en los SICAV, ¿no? Bueno, pues es que estos señores tributan un 1% cuando lo tributan. ¿De acuerdo? Cuando tendrían que esas ganancias patrimoniales pues tributar al 21, al 27 y si ya en el IRPF pues proporcional a lo que tengan, ¿no? Pero bueno, al menos, o si no podemos acabar con la SICAV, por lo menos subirle los tipos impositivos. Es una auténtica vergüenza que gente que tiene capitales paguen un 1%, mientras que un currito o currita como nosotros paguemos un 16, un 20, un 22 en función del sueldo que tengamos. Es una barbaridad, pero ahí está. ¿Qué más? El IRPF utiliza la progresividad del impuesto y esto me viene a colación con la reforma del IRPF que se va a poner en funcionamiento a partir del 2015, ¿no? Es que si le bajamos el impuesto a los ricos, es que esto no tiene sentido. Ninguno. Estamos proponiendo cómo pagar la renta básica a través de subirle a los ricos el IRPF y mantenérselo a los demás. Y me dicen que se lo van a bajar. Bueno, pues nada, así estamos, ¿no? Más cosas, en los IVA de los productos de lujo y contaminantes. Nos suben el precio del IVA de cualquier cosa, al 21%, y sin embargo los productos de lujo no suben. Los Ferrari y esas cosas, que nosotros no vemos normalmente. Eso no lo suben. Y luego volver a recuperar, por ejemplo, el impuesto sobre el patrimonio, que desapareció. Si es que la gente tiene capitales y tiene patrimonio, ¿por qué no tiene que pagar por ello?
tendrá que pagar. Y el impuesto de sociedades, pues llevarlo a otra vez a niveles más o menos reconocibles, lo que las sociedades y las grandes sociedades no pagan. Os he puesto un gráfico para que veáis más o menos. O sea, la recaudación del Estado, imaginaros por dónde va. En el 2011, los españolitos y españolitas de a pie pagábamos de lo que gasta el Estado el 91,58%, mientras que, por ejemplo, las empresas y las pymes solo el 6,44%. Y las multinacionales, me olvido, es que no llega al 2%. O sea, que los curritos somos los que pagamos los gastos del Estado. No aprovechamos el gran fraude fiscal que tienen las grandes empresas y el patrimonio, que es del 72%. Claro, cuando me preguntan cómo se financia la renta básica, pues haciendo una reforma fiscal importante, pero además con cabeza, que los que ganan más o tengan más, pues paguen más, que todo sea proporcional, ¿de acuerdo? Eso es lo que proponemos nosotros, porque nos parece que a partir de con el IRPF se puede financiar. En Alemania, por ejemplo, dicen de quitar absolutamente todos los impuestos y pagarlo a través del IVA. O sea, todos, pero todos los impuestos. Pero bueno, a ellos que les da por pensar ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Nosotros lo que pretendemos es una cosa más normalita, reformar, quitar el fraude fiscal, y a partir de que quitamos el fraude fiscal hay dinero para lo que queramos. Ahí lo tenéis, ¿no? 72%, es que me parece una barbaridad. ¿Por qué hay fraude fiscal? Pues en principio nosotros lo normal, ¿no? Nosotros pagamos una media de 22%, pero es que las pymes que tenían que pagar un 25% pagan un 17%, con las excepciones, deducciones y todo ese tipo de cosas. Pero es que las multinacionales que tenían que pagar un 30%, porque así lo establece nuestro impuesto de sociedades, pagan un 3,5%. Sigo. Es que los grandes capitales o se van a la SICAV y pagan un 1%, o se van a paraísos fiscales y pagan un 0%. Las empresas lo mismo. Bueno, las empresas, lo del 17% es porque lo dice la ley, pero hay gente que con deducciones fiscales hasta les devolvemos dinero. Y las empresas grandes no pagan. Y bueno, las multinacionales ya es que eso ni pagan. Los grandes capitales, los grandes ricos, esos 2.400 personas que hay en el mundo que tienen el PIB de todo el mundo menos China y Estados Unidos, eso no pagan nada, en ningún lado. Con lo cual, vuelvo a repetir, la renta básica es financiable si se hacen las cosas con un poquito de cabeza y si paga todo el mundo proporcionalmente en función de sus rentas y sus capitales. ¿Vale? Y como dice Don Quijote, que esto no es cuestión de locura ni utopía, que es justicia. La renta básica es cuestión de justicia. Es un mínimo de dignidad, un mínimo vital para las personas y un derecho a decidir. Eso es la renta básica para mí. Y a partir de ahora, cualquier pregunta que tengáis o cualquier debate que surja, pues estoy dispuesta a... Yo es que lo de la renta básica le veo más importancia al cambio de cultura, pues estamos hablando que hay 1 millón de personas en exclusión social o en riesgo de exclusión social y que deberán recibir una renta básica para vivir dignamente o tener una vida mejor. Pero es que esto cambia la cultura de la gente, la forma de entender el trabajo, la forma de entender el ocio, la forma de entender la distribución de la riqueza. Es que esto que parece, bueno, al final lo que quieren estos señores es darle una paguita a los que están en la pobreza o en riesgo de pobreza. Bueno, yo es que creo que va mucho más allá porque es un cambio de la cultura, de la sociedad y del sistema en el que vivimos. No se puede permitir que señores que tienen muchísimos millones no paguen impuestos y después, como dices tú, los curritos paguen un 20 y tantos % de impuestos. Eso hay que cambiarlo. El tema del trabajo es que si yo tengo una renta básica, ya no voy a ir por un empleo de estos que hay precarios y de estos que no me pagan las horas extras o no me pagan las pagas extras. Es decir, que yo creo que tan importante lo uno como lo otro, pero yo creo más importante el cambio de cultura de este sistema injusto en el que vivimos. Los compañeros de renta básica decimos que lo importante no es que firme, que nos parece fundamental, porque si no, no podemos presentar la firma. Lo importante para nosotros de la renta básica son las 500.000 charlas que tenemos que tener cuando alguien nos va a firmar, porque te preguntarán esto para qué, y tú le explicas, con la renta básica esto y lo que queremos lo otro, y cómo se financia. Las 500.000 charlas y toma de conciencia de lo que estamos hablando son más importantes
que incluso que tú me firmes. Porque te hago pensar, aparte que si se implementa una renta básica, es que la cultura tiene que cambiar. Es que, imagínate que para financiarla simplemente tenemos que acabar con el fraude fiscal, para empezar. Y luego después que todo el mundo tenga un mínimo para poder sobrevivir. Pues claro, es que nos convertimos en ciudadanos y ciudadanas, ya no somos personas a las que tú puedas ningunear, claro, porque entonces ya tienes voz y tienes voto. Me parece a mí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que queráis añadir? ¿No? También no lo he hecho, pero bueno. No, ha quedado muy claro. Muy claro, ¿eh? Bueno, pues nada, esto es lo que pretendo. Sí, yo tenía dudas, pero me la han aclarado bien. Si queréis información, hay un montón de documentales buenos, yo traigo documentales, pero me parece más importante hablarlo. Vuelvo a repetir, los alemanes son especialistas, han hecho un documental de 1 hora y media fantástico y maravilloso, que te dicen además cómo van a pagar los céntimo a céntimo, ellos a través del IVA, no del IRPF, ¿no? Y bueno, hay mucha gente proponiendo cosas, pero eso sí son rentas básicas. De lo que se está hablando en España no son rentas básicas, ¿eh? Porque cuando estamos hablando de condicionar las cosas y de que no sean derechos, pues entonces ya no lo que dice la gente de que vamos a crear más vagos y que la gente ya no va a querer trabajar, pues si tienen una renta básica. Eso me hace mucha gracia, porque todo el mundo me dice, es que los demás no trabajarían. Y digo, ¿tú trabajarías? La gente normalmente te responde que sí. Bueno, si tú trabajarías, ¿por qué piensas que los demás no? Y además yo añado, incluso si un porcentaje de la gente dijera, pues ahora me voy a atacar las narices y veo todos los días los mundiales repetidos 3 veces. Bueno, pues yo estoy dispuesta a pagar ese porcentaje de gente que no haría nada con tal de que otro mogollón de gente pudiera sobrevivir. No sé. Yo lo que no veo es que ahora tengamos que estar con las prestaciones sociales, con las ayudas, que la gente tenga que estar mendigando. Y lo otro es que es un derecho y, bueno, que es que hay una diferencia fundamental. Y yo creo que todo el mundo con 645 euros no puede pagar sus 3 cosas. Pero yo creo que todo el mundo querría trabajar, porque todo el mundo quiere trabajar, por lo menos esa es mi concepción. Yo quiero trabajar, yo hago mucho trabajo cultural y social que no cobro, incluso laboral, que no, es que yo soy abogada. Entonces, permitidme que yo hago un montón de trabajo que no cobro. ¿Seguiría trabajando con 645 euros? Sí, y más. Yo tendría mis habichuelas aseguradas y entonces podría dedicar más tiempo a mis prestaciones o a mis trabajos voluntarios. Yo creo que todo el mundo haría más. Y vuelvo a repetir, si las condiciones de trabajo, los sueldos fueran mejores, la gente no querría trabajar, pues claro que sí. Porque la gente, aparte de comer, quiere hacer más cosas en esta vida. Hoy he visto en el telediario una familia con 3 hijos, el pequeño con 20 días, sí, desahuciado, que la han desahuciado de su casa y están en la calle. Bueno. Porque no tienen, es de ese número de personas que no tienen ningún tipo de ingreso. Él está en el paro, ella está en el paro, tienen 3 niños, me parece que eran 9 años, 7 años y 20 días. A la calle, es decir, que como una sociedad puede... Tenemos el problema de la exclusión, que ya he puesto los datos aquí, la exclusión de vivienda es muy importante ahora, ¿eh? Se ha convertido en un verdadero problema y no somos conscientes. Menos mal que surgió los movimientos como La Paz, que lo ponen, lo ponen en la tele todos los días para que lo veamos y nos entre algo por el cuerpo, que nos debería entrar, vamos. Es que a mí me parece, porque que la gente esté en paro, bueno, en un sistema como el que tenemos ahora, pero que la gente tenga exclusión de vivienda y exclusión de salud, es que me parece una barbaridad. Eso es un 30%, ¿no? Sí, el 30%, sí. Están excluidos porque no tienen vivienda. Si hay millones de viviendas. Lo que pasa es que en este país sigue funcionando las ayudas de las propias familias. Cuando a ti te echan a la calle, tú no te voy a dejar que te pongas debajo de un puente. Te recoge tu madre, tu suegra, tu hermana, tu tía, tu prima, pero es que así no podemos funcionar. Entonces, creí que me iba a decir que nos estaban persiguiendo en Extremadura, que nos iban a meter en la cárcel a todos los de la renta básica. Pues es que ha salido también. No, que han detenido hoy a 6 de la plataforma antidesahucio. Sí. Y además la denuncia de la policía es que esto de la plataforma antidesahucio le querían quitar las armas. ¿Cómo? Sí, no, pero es que ha habido también otra noticia
de que se le han citado en juzgado a gente de la renta básica por escrache. Es que en las últimas reuniones de contra el paro y la precariedad, que son los que organizan un poco los de renta básica, la iniciativa legislativa popular se decidió hacer escrache para decir, oye, que estamos aquí. Pues ya parece que va a haber las primeras acusaciones por fiscalía en Extremadura. Entonces, nos vemos también. Bueno, nosotros somos gente pacífica. Pero bueno. Muy bien. ¿Alguna cosilla más? Sí. Se habla sobre los trabajos estos desagradables que nadie quiere hacer, Sí. que se habla de subir, que esos salarios subirían en función de claro, menos demanda de ese tipo de trabajo, Claro. y entonces subirían los salarios y a su vez al haber salarios más altos pues subiría la inflación y que sería un problema a solucionar. Yo no lo veo, vamos, yo no lo veo. Puede pasar que haya una subida de precio. Puede pasar porque si todo el mundo tiene 645 euros, puede pasar. Pero eso se controla. Quiero decir, si lo ponemos igual que te digo yo que se financia el fraude mediante el control del fraude fiscal, la inflación también se puede controlar. Otra cosa es que queramos o no queramos controlarla. Por ejemplo, la inflación subió cuando entramos en el euro. Todo empezó a subir, pues le pusimos cifras nuevas a todo. Yo no creo que sea tan real. Puede pasar y se puede controlar a través del Estado. En cuanto a los trabajos, claro, los trabajos desagradables tú los tendrás que pagar. Pero es que es normal. Es que es normal que un trabajo desagradable que nadie quiera hacer, tú no le puedes pagar a una persona por hacerlo 600 o 700 euros, como si te hicieran un favor. Que, vuelvo a repetir, es que cuando tú cobras una renta básica, tú te pensarías muy mucho qué es lo que haces y qué es lo que no. E incluso si los hicieras los trabajos desagradables, porque a ti no te importa, dirías, vale, pero me lo pagas, o me lo compensas con tiempo de descanso, o me das vacaciones, o lo que sea, pero que las condiciones de trabajo son las que cambian. Por eso los empresarios, te lo digo porque Daniel Reventós, que es el profesor catedrático de la Universidad de Barcelona, que está haciendo todos los estudios económicos, tuvo una charla en una radio en Barcelona, el tema de renta básica, y cuando salieron de la charla, el jefe de los empresarios de Cataluña les dijo, si la renta básica a nosotros nos gusta muchísimo, porque si tú le das dinero a la gente consume. Si la gente consume, la producción crece. Si la producción crece, nosotros tenemos más dinero. O sea que lo que no nos gusta de la renta básica no es eso. Lo que no nos gusta es que tú le das palabra y voz a las personas. Porque es lo que te estoy diciendo, un trabajo desagradable, es desagradable, pues págamelo, o dame una contraprestación, si no, no te lo hago, y a ver quién le hace a la gente los trabajos desagradables. Es así. Claro. Eso es lo que les duele. Perdona, ese dato de exclusión de la educación, 8,6... Sí. Exclusión de la educación, no sé. Bueno, hay gente que sale del sistema. ¿Vale? Aunque la educación sea obligatoria, hay gente que sale del sistema y lo hemos perdido. Por mucho que están los trabajadores sociales detrás y eso. Entonces, sí, hay gente que no van a la escuela. Hay mucha gente que no va a la escuela. Porque los padres tienen mucha movilidad, van para arriba y para abajo, tienen que estar para allá, y si llegan a los niños, entonces o no los matriculan, o no los matriculan y no los retiran. En los mismos centros tenemos sistemas de control de... Y existe, por eso Pero se me sabe. llama la atención que sea tasa sea tan alta cuando está en nuestra mano que no vamos a ir con Supongo que las tasas suben en función de la gente que está excluida. Ya lo veo. Si tú no tienes empleo, no tienes vivienda y estás itinerante, entonces tú te sales dentro de los controles normales establecidos. Yo no sé dónde están esos niños, aunque lo sepa, pero no lo sé. Entonces, como los niveles en exclusión son altos, supongo que inciden en los de la población general, que es lo que yo señalo. Existe la pelea esa existe la pelea para que los niños vayan, y de hecho se retira la partida potestad por el niño. Sí. Claro, y cuando pone el informe el colegio porque ya se no denuncia. porque la familia, los padres no se hacen cargo de lo más elemental, y darle de comer, y darle de... Lo primero que se detecta es que no van a la escuela. Bueno, yo estoy viendo en la tabla que el total de la población es el 8%, la exclusión educativa. Pero si está excluido ya sube al 20%. Claro.
Y si la población en exclusión severa es 27, sube digo, al 27, te estoy es que las diciendo que los personas niveles están- no suben las poblaciones excluidas. Me parece un 8,6 mucho, pero es que estamos hablando del 20% en exclusión severa y en población excluida en general. Cuando hablamos de, es que no lo he explicado, perdonadme, cuando estamos hablando de exclusión severa o población excluida, es que en principio tenemos algunos de las dimensiones de la exclusión. Quiero decir, cuando tú eres una persona excluida, al menos tienes exclusión por el empleo, por ejemplo, exclusión de consumo y exclusión de vivienda. 3 de los hitos, ¿de acuerdo? Cuando estás solo en uno, tú estás en desempleo, en principio no estás en exclusión, ¿vale? Cuanto más dimensiones de estos ejes se incluyan, más entras en exclusión severa, ¿de acuerdo? Para que más o menos nos centremos. Yo sí que las tablas, esto es sacado de Cáritas, del estudio último de Cáritas de este año. Y las últimas cifras también de Intermon Oxfam, de las últimas, o sea que están actualizadas. Y van, los de Cáritas, por ejemplo, se han volcado con la gente de renta básica porque están muy preocupados de que los umbrales están subiendo de una forma desaforada y sin ningún tipo de proporcionalidad. Entonces, de hecho, tuvimos un encuentro en Cádiz que estaban derechos humanos, gente de renta básica y gente de Cáritas, porque ellos están pidiendo renta básica ya y nos están firmando. No se han comprometido oficialmente, pero cada una de las Cáritas de las ciudades o de las poblaciones se está sumando a renta básica porque es que no saben cómo vamos a salir de esto. ¿Y qué partidos están de acuerdo con la renta básica? Poquito, es minoritario, pero bueno, está Podemos, está Izquierda Unida ahora mismo, y luego después Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, BNG y ECU. A nivel nacional, Podemos, ECU y Izquierda Unida. Sí, los otros tres son... Bueno, en Bildu ya la ha llevado, no es renta básica, pero los estudios se los han pedido a la Universidad de Barcelona para implementar en Guipúzcoa una renta básica, si pudiera ser. Porque ellos tienen una renta de inserción, que es buenísima, porque además te dan 900.000 euros al mes. Por supuesto, la contraprestación es que busques empleo y que salgas de esa situación. Ellos tienen una cosa parecida, pero quieren implementar de verdad una renta básica. No sé si lo harán o no lo harán. Sí, dime. Hola. Primero pedirte perdón porque he llegado un poco tarde y me he perdido en los primeros planteamientos. Yo he acudido con el objetivo de enterarme bien en qué consiste este movimiento, se me escapa. Dice que la renta básica para todo el mundo tenga o no tenga empleo. O sea, aunque yo tenga un empleo, esa renta básica... En primer momento, nosotros lo que pedimos es que en primer momento acudamos a la gente que está en desempleo y que no tiene ingresos. Pero en un segundo momento ya es para todo el mundo. O sea, tú por el mero hecho de ser española y residir en España, pues inmediatamente el Estado te tiene que meter todos los meses en tu cuenta bancaria, por hablarlo en plata, los 645 euros. Y ahora, ¿tú quieres trabajar? Puedes trabajar. Y pagas impuestos por lo que tú trabajes. Igual que hacemos ahora. Ahora cuando recibimos un salario pagamos impuestos. Pero la renta básica la tienes ahí como derecho, como ingreso incondicional. ¿Sabes? Es un ingreso monetario que te hace el Estado. Para que tú tengas un mínimo. Sobre todo porque estamos planteando qué va a pasar en el futuro. Por supuesto con las bolsas de exclusión, de marginalidad, de gente que lo está pasando muy mal. Pero luego articular eso, no sé. Precisamente el hecho de que sea universal es lo que garantiza y hace viable la implantación, porque eliminaría todo el gasto en burocracia, todo el gasto en fiscalización, un ejército de controladores, digamos, para decidir quién tiene derecho y quién no tiene derecho. ¿Cuántos meses ha trabajado para percibir el paro? Firma, ven a firmar, vuelve a firmar, ven para acá, ven para allá, vigila, tal, en vez de poner los medios de vigilancia al fraude del IRPF. O sea, hasta los más acérrimos, digamos, contrarios a la renta básica, que son básicamente los empresarios y los que tienen el poder. ¿Por qué? Porque es una herramienta de empoderamiento de la población. Entonces ellos lo ven claro, ellos ven que es viable, pero que es una herramienta, digamos, de empoderamiento y de una especie de caja de resistencia contra el sistema. Y eso sería, perdón. La gran ventaja es que se eliminan todos los filtros, digamos, toda la burocracia que implica el decidir quién tiene derecho y quién no tiene derecho. Todo eso no sé si estabas cuando hemos dicho
que por cada euro que va en ayudas de cualquier tipo, se van hasta 4 euros y en algunos sitios hasta 7 euros en gastos de administración. O sea, por 1 euro que yo te doy, hay 4 euros de gastos de administración. ¿Qué es lo que pasa? Si yo te doy un ingreso incondicionado, o sea, yo te ingreso en tu cuenta y tú no tienes que hacer absolutamente nada, ni yo te tengo por qué controlar nada, me ahorro esos 4 euros que van a la hucha para pagar el euro que te estoy dando. Entonces, sale... Pero había que desmontar todo el sistema que hay ahora. Claro. Y los extranjeros, a ver, las personas, porque tú antes estás diciendo españoles. Españoles y residentes. Residentes. Pero residentes de 5 años hacia atrás, de 10... Tienes que tener tus papeles en regla, quiero decir. Tú tienes que tener permiso de residencia y permiso de trabajo, si no, tú no eres residente. Que no se le exigiría un tiempo viviendo en España. En principio no. Yo lo único que te exijo es que tú seas residente español. Y cuando tú eres residente es porque tú al menos llevas un tiempo viviendo en España. Porque si no, no te veo papeles, vamos, por cuanto el derecho de extranjería cada vez más restrictivo. Con lo cual, en principio, las personas que lo reciben tienen que llevar un tiempo en España. Aclarar que esto no es que venga de hace 2 años o 3, esto viene de hace muchos años, ¿no? Y viene de hace muchos años por el hecho de que se vio hace tiempo ya de que el empleo para todos no iba a existir. Lo mismo que detectó a partir de los años 90 básicamente es que las recuperaciones económicas se hacían sin crear empleo. O se tardaban más. Las primeras recuperaciones económicas se hacían creando empleo, porque se creaban puestos de trabajo para estimular la economía, pero en las últimas crisis, de la crisis de los 90, se sale de la recuperación y no se crea un empleo. Y de las últimas crisis de los 95 y del 2000, no solamente no se crea empleo, sino que se sigue destruyendo empleo y se ha salido de la crisis. Ya mismo están hablando en España del índice de IBEX, está en el 2000 y pico, o sea, ya se está recuperando el IBEX que llegó al 15 y se cayó al 8 o al 7 por eso, una caída bestial. Bueno, pues está en el 10 y ya se está hablando de recuperación del IBEX y se sigue destruyendo empleo en España. Se sigue destruyendo, no se va a crear empleo en los próximos 5 años. Y se va a salir de la crisis supuestamente dentro de 2 o 3. En la recesión ya no estamos, pero los trabajadores sí, porque los trabajadores estamos perdiendo empleo. Y no solamente estamos perdiendo empleo, estamos perdiendo poder adquisitivo. Eso más que nada. Va, bestial. El empleo que se crea es de baja calidad, temporal, para pocos meses, no completo, por horas, media jornada, o no sé qué sea, aunque luego te exijan hacer jornada doble, y lo peor de todo es que la capacidad de estos señores empresarios es proporcional. A mí me ha llegado la noticia directa de que hay personas trabajando sin cobrar en el Hotel Montera, esperando que les den el trabajo. La extorsión ya es absoluta. Tú trabajas gratis y te da empleo cuando te parezca. Y la gente lo traga. La extorsión ya hacia el trabajador es desproporcional. El tema de la renta básica, en España estamos hablando del 27% de pago, que es más de la cuarta parte de la población. En Andalucía es el 30% o el 35%. Un tercio de la población. Un tercio de la población no tiene futuro, no tiene subsistencia. O se cambia de alguna manera, o no tenemos salida. No tenemos salida. Y no hablamos del campo de Gibraltar. El campo de Gibraltar es la mitad o más de la población que está en paro. Más de la mitad. Porque cuando estaban cosas más gordas, o sea, las vacas gordas, en el campo de Gibraltar estaba el paro al 20%. Al 20%, estoy hablando del año 96 y del año 2000.
en el año 2005 había 20% de paro en el campo forestal. Y era donde estaban las vacas gordas. En la nueva de vacas gordas. Claro, es que es lo que te está diciendo Juan Ramón, que los que empiezan a estudiar renta básica, hay gente casi en todos lados, pero fundamentalmente en Alemania, en la época de bonanza económica, o sea, te estoy hablando antes del 2008, además por el año 2000 o cosas así, dice, vamos a ver, las recuperaciones económicas se hacen sin creación de empleo. Va a llegar un momento en que tengamos un montón de población parada que no tenga un mínimo. Pues entonces, en vez de darle una renta de inserción, voy a darle a la gente una renta básica. ¿Por qué? Porque me genera economía. La gente consume, se produce, se contrata más gente. Entonces, más o menos podemos ir sobrellevando el tema de que cada vez es inviable o más inviable el tema de pleno empleo. Empezaron por ahí, porque tenemos que darle una solución de futuro. Es que parece que miramos a corto plazo y no miramos a largo. ¿Qué es lo que hacemos? Una solución, la renta básica. La que veamos más viable en el sentido de que sí se puede pagar. Cortas todas las prestaciones, a todo el mundo les das 645 euros, ya no me tienes tú que decir si eres pobre o no eres pobre, tú tienes tu renta básica y a partir de ahí tú quieres salir al mercado de trabajo y hay trabajo estupendo porque puedes trabajar. Con lo cual ya puedes llegar a negociar con los empresarios qué tipo de trabajo, qué tipo de condiciones de trabajo, qué tipo de... Pero dices corta las prestaciones las asistenciales, ¿no? Todas. No, por ejemplo, tú cobras una pensión, tú cobras tu pensión. Y aparte la renta básica. Aparte la renta, no, aparte no. De la renta básica, tú cobras 1.000 euros de pensión, pues ya tu renta básica no es renta básica, es tus 1.000 euros de pensión, por lo menos por ahora. Luego en el futuro, a tu renta básica se añadiría el tiempo que tú has cotizado. Es que tenemos que tener un periodo de transición a ver cómo articulamos. Porque ahora mismo tiene... Lo que sí se quitaría de un plumazo son las prestaciones asistenciales. Esa de un plumazo. Ahora, ¿qué hacemos con toda la gente que está cobrando otro tipo de prestación? Poco a poco. ¿Vale? Hasta que en un momento determinado equilibremos y entonces todo el mundo haya tenido su renta básica y además haya cotizado. Pues por esas cotizaciones vamos a ver cómo lo hacemos. Un detalle de las prestaciones. Que sería más que las prestaciones una redistribución de las propias ayudas. De lo que significan las ayudas. Yo lo entiendo. Una redistribución de lo que son ayudas, de lo que hoy son ayudas, porque lo cierto es que las ayudas hoy por hoy se le están dando a los empresarios. Se le ayudan a los empresarios. La inmensa mayoría de las ayudas se las dan a los empresarios. Y esto es una manera de darle ayuda a los empresarios indirectamente. Porque se las das a las propias personas que van a hacer consumo. ¿Quién gana más? ¿A quién se lo dan? Los candidatos que más escandalosos, la señora de que se le dan. Que se lleva más de 2 millones de euros en ayudas a la agricultura. Con 2 millones de euros se pueden administrar muchísimas cosas. Y esta señora no le hace falta. Y si no puede administrar las fincas que tiene, es problema suyo. Pero no se las tenemos que mantener el resto de la población pasando hambre. Es decir, los propios, ya entro ya ahí a todos los tipos de empresas. Yo veo poco la tele, pero lo poco que veo así, sobre todo en Andalucía, es que es desproporcional la cantidad de empresas que subsisten a base de las ayudas de la Junta. Es desproporcional. Si veis la Junta, si veis la televisión, Canal Sur, está la atención. Los domingos por la tarde, la historia esa que pone Andalucía, no sé qué, de salud al día, y quiere más. Todas las ayudas van a los empresarios. Y subsisten las empresas gracias a las ayudas, muchas de ellas. Se redistribuye, es una redistribución. Por eso hay dinero para la renta básica. Por eso se conoce que lo hay. Todas las ayudas de la que se llama la recibe de la Unión Europea. Y la Unión Europea es de las que más pierde. ¿Por qué? Porque el IVA es un impuesto europeo y todo se recoge y se distribuye desde... Por eso los alemanes financian la renta básica con el IVA, porque les salen los números.
Los alemanes no hablan de IRPF, hablan de IVA porque con los IVA salen los números. Y además ellos hablan de no pagar ningún otro impuesto, no más que el IVA. Por consumo, y ya está. Lo que pasa es que la mentalidad alemana no es la mentalidad española. También es el impuesto más injusto del IVA. Sí, claro. Que no es... Claro. Lo va a pagar para consumir. Claro, porque por ejemplo nosotros cuando hablamos de IVA estamos hablando del IVA de hidrocarburos o el IVA de cosas de lujo, no el IVA en general. El IVA tendría que bajar y lo que tendría que ser es que lo que no, las medidas las tenemos el impuesto a la renta, las personas físicas es un impuesto proporcional, más tiene, más paga. No, menos en este país que lo hacemos al revés. Entonces los números salen, pero si se hacen las cosas bien. Claro. Es que la renta básica yo entiendo que viene a mejorar el sistema injusto en el que vivimos. Claro. Por eso cuando Por tú eso hablas de decía de cambio de Alemania, cultura. yo veo que las universidades alemanas y los empresarios alemanes pues no les parece mal la renta básica. ¿Y por qué? Porque no cambia el sistema. El sistema no cambia. Lo que se hace es el sistema un poco más justo. ¿Y cómo se hace el sistema un poco más justo? Pues aquellos que están en riesgo de exclusión social, darle una renta para que entren en el sistema y consuman. Por lo tanto, tú no estás cambiando el sistema, sino que le estás ayudando, pero a ese que está en riesgo de pobreza y de exclusión, lo que quiere es tener una vivienda digna y una vida digna. Pero es que en el ámbito laboral es exactamente igual. Si tú tienes una renta básica de 645, a la hora de negociar un convenio y a la hora de negociar unas condiciones de trabajo, tú vas con más fuerza que si vas en precario, porque si tú no tienes nada, pues lo que me dé usted, y como está diciendo Juan Ramón, en la montera del torero, y eso va a ocurrir en muchos sitios, ya tú entras como voluntario, sin cobrar sueldo, a la espera de que surja un puesto de trabajo y que te lo den a ti, porque tú has estado trabajando allí de voluntario días, meses o años. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con la renta básica? Pues hacer el sistema un poco más justo, porque tú antes preguntabas, es que si nosotros quitamos todas las ayudas que hay ahora mismo, se puede ya pagar la mitad de la renta básica. Pero las ayudas, ¿a qué os referís? Pero ¿A la espérate, te lo voy ayuda a explicar. europea o a la ayuda? No, te lo voy a explicar. El PER, se quita el PER, que ahora mismo está, si tú haces 20 jornadas de trabajo, en 300 y pico de euros. No, tú vas a cobrar 645. Pero quitamos los 300 que te doy del PER. Y además quito todos los controles y toda la organización y toda la administración. Con lo cual, aparte de coger los 300 que te doy para darte 600, fíjate tú, te quito 300 para darte 600. Pero como quito parte de la administración, pues a lo mejor me salen otros 100 y ya te doy 400. Con lo cual necesito 200 de los impuestos para darte a ti 600. Pues es esto como mismo cuando... que ocurre con el PER, está ocurriendo con cualquier otro tipo de Cuando los vamos, 400 euros. cuando vamos al Servicio Andaluz de Empleo, lo que vamos a hacer ya, se supone que las personas que están contratadas ahí es para hacernos políticas activas de inserción, o sea, para que buscarnos trabajo, o ayudarnos o tutorizarnos para buscar trabajo. Claro, como el trabajo se le va en controlar que la gente selle, no, pues no controles que la gente selle, eso ya la gente tiene 645 euros. Ahora ayúdale a encontrar un trabajo si es que lo quiere. Claro, ¿qué es lo que pasa? Abaratamos costes. Si vuelvo a repetir, si por cada euro de ayuda nos llevamos otro euro en administración o incluso 4, y eso va engrosando la renta básica, pues tenemos dinero. Pero eso de todo tipo de prestaciones. Claro, tú me dirías, bueno, por ejemplo, la dependencia iría aparte. Pues yo le doy un 645 euros a un individuo, pero ese individuo tiene una discapacidad del 90%. Pues entonces entran los servicios sociales o dependencia, ayuda a esa persona en su caso concreto. Pero es que esa persona ya no tiene problema para comer, que es lo importante. Ahora tendrá problemas para una silla de ruedas, o tendrá problemas para un terapeuta, o tendrá problemas... Entonces, no que ahora con las ayudas de dependencia lo que le estamos dando de comer a las pobres personas que tienen algún problema de discapacidad. Es que estamos perdiendo el norte, no. Vamos a darle de comer con una renta básica y luego los servicios sociales que se encarguen de lo que se tiene que encargar. El SAE que se encargue de lo que se tiene que encargar. Y así casi toda la administración, en vez de estar controlando al personal. Y Hacienda, que en vez de controlar al pobre currante que trabaja una peana en negro, pues que controle a los grandes capitales que defraudan el 72%. Es que se nos va mucho esfuerzo y mucho dinero en hacer controles que no tienen sentido. Pero no tienen sentido, vuelvo a repetir, porque como te doy una prestación con una
condición, o que busques empleo, o que me hagas el pino, me da igual, pero que me hagas algo. Pues claro, yo te tengo que controlar la condición y se me va mucho dinero. ¿Una cosilla más? No, nada. Gracias por haber venido. Convencido. Sí, más. Yo, bueno, y ella. Y bueno, y Oscar no, pero en la línea.